Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, este tiempo que apartamos para recibir de parte de nuestro Padre Dios esas palabras que nos fortalecen y que nos levantan cada día. Recuerde que la palabra de Dios nos enriquece, la palabra de Dios nos transforma y la palabra de Dios puede levantarnos y transformar nuestra vida y nuestros corazones. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida en nombre de la Iglesia Iré. Invitarles antes de comenzar nuestro comentario del día de hoy, nuestra meditación, que escuchen este audio hasta el final, que le den me gusta, porque entre más me gusta, pues tenga un video, pues la plataforma lo recomendará a otras personas que están buscando contenidos similares. También invitarles que lo compartan con otra persona, que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho y recuerden también inscribirse en nuestro club de lectura. Si a usted le interesa conocer más acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, pues inscríbase en nuestro club de lectura. El link está abierto, está disponible en la cajita de los comentarios, de la descripción. Ahí puede encontrar toda la información. Vamos a continuar entonces estudiando eh, el Evangelio de Mateo y vamos en el capítulo 25. En el audio anterior, pues estábamos estudiando esa segunda parte de lo que comenzó en Mateo 24, lo que se conoce como las señales antes del fin. Y recordemos que en el capítulo 24, pues el Señor es muy directo y nos muestra qué señales deben suceder para ayudarnos a nosotros a conocer cuándo será el fin de todas las cosas. Y adicionalmente a esta enseñanza del capítulo 24, pues el Señor nos ilustra la enseñanza o nos refuerza la enseñanza con dos parábolas muy interesantes. La primera, que era la que comentábamos en el capítulo anterior, la que comentó mi esposa, es la parábola de las 10 vírgenes. Pero luego, seguido, el Señor continúa explicando y continúa hablando y nos cuenta otra parábola, que es la famosa parábola de los talentos. El Señor a cada uno nos ha dado unos recursos. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado unos, unos, una herencia muy especial. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa herencia que el Señor nos dio? ¿Qué estamos haciendo con esos recursos que el Señor a nosotros, por su gracia y por su misericordia, nos ha entregado? Pues eso lo vamos a descubrir en esta parábola. Y dice el versículo 14 del capítulo 25 de Mateo, yo le invito a que lea con nosotros, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor,
Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y miremos que aquí en esta parábola, entonces, el Señor Jesucristo nos ilustra una vez más cómo funciona el reino de los cielos. Y algo que debemos notar, tanto en esta como en la parábola anterior, es esa comparativa, ese símil que el Señor está haciendo. Miremos que en la parábola de las 10 vírgenes empieza diciendo que el reino de los cielos será semejante a. Ahora, en el versículo 14 nos dice que el reino de los cielos es como un hombre. Mire que entonces nos está mostrando a través de esta parábola esa similitud. Es semejante a, es parecido a, es igual que tal cosa. O sea que aquí podemos conocer de primera mano en estas parábolas cómo funciona el reino de los cielos, cómo es la mecánica. Recordemos que durante todo el estudio que venimos haciendo del Evangelio de Mateo, pues hay un tema principal que el Señor no nos deja, o sea, el Señor no deja que nosotros eh, perdamos el hilo o no deja de lado la idea principal, y es conocer el reino de los cielos, saber cómo funciona. O sea, la idea principal de Mateo es el reino de los cielos. Desde el principio del libro, el Señor viene hablándonos de esto. Y aquí, en el capítulo 25, vuelve y retoma. O sea, el Señor no ha dejado de hablar. Y esto es importantísimo entender. ¿Qué significa el reino de los cielos? ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Y sobre todo, ¿cómo hacemos nosotros para pertenecer a ese reino de los cielos? Entonces, aquí nos está ilustrando y nos dice que el reino de los cielos es como un hombre. Miren, en otras parábolas, en varias parábolas, en otros lugares de Mateo, cuando el Señor habla de parábolas, nos habla la comparativa de un padre de familia. Podríamos también interpretar que este es un padre, este es un hombre, una persona, un hombre que dice que yéndose lejos. Entonces aquí vamos entendiendo la similitud, o sea, lo que el Señor nos está tratando de decir a través de la parábola. Un hombre que tiene que irse lejos, no nos dice a dónde, ni tampoco nos dice a lo largo de la parábola cuánto tiempo va a estar lejos. Simplemente nos dice que yéndose lejos, llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Mire que aquí ya vamos a ir entendiendo. En otras parábolas el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo creo que a estas alturas, pues nuestros oídos están bien afirmados, bien abiertos, y nuestro corazón está bien puesto en el Señor para entender que nos está hablando del Señor Jesucristo. Nos está advirtiendo a través de la parábola que el Señor Jesucristo un día se va a ir lejos, pero va a volver. Y dice que Él llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y otra palabra que a nosotros nos tiene que, o tenemos que recalcar dentro de este pasaje y que lo menciona a lo largo de toda la parábola, es la palabra siervos. O sea, ¿a quién le está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? A siervos, a personas que de alguna manera le están sirviendo, están ayudándole en la casa, están trabajando para él.
O sea que no estamos hablando con cualquier persona o de cualquier persona. Estamos hablando de que el Señor tiene personas que trabajan en su obra, que trabajan para Él. Dice que este hombre, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y entonces dice aquí que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Uno podría decir, pero vamos a ver, pero ¿por qué a todos no les dio por igual? Mira, aquí hay una cosa que debemos entender es que el Señor le da talentos a cada uno de acuerdo a su capacidad. A uno les da más, a otro les da un poco menos. Pero cada uno recibe de acuerdo a la capacidad que tiene. Entonces, este hombre ve que hay un siervo con la capacidad de recibir esos 5 talentos. Ahora, vamos aquí a aclarar el tema de los talentos. ¿Qué es un talento? Para que usted que está estudiando la palabra de Dios lo entienda. Mire, el talento era una unidad, equivale pues a una unidad de peso y de valor monetario. En el Antiguo Testamento era una unidad de peso grande que equivale o equivalente a unos 34 gramos de plata. En el Nuevo Testamento se convirtió en una unidad monetaria equivalente a 6.000 denarios. Era una cantidad considerable de dinero. Vamos a profundizar aquí un poquito en esto. Mire, eh, eran 6.000 denarios. Ahora, en esta parábola de los talentos, eh, Jesús utiliza el concepto de talento para ilustrar la necesidad de usar las capacidades y recursos. Entonces miremos que un talento equivale a 34 gramos de plata. Esto es una cantidad bastante, bastante grande. Era una cantidad de dinero considerable. Eso es un talento. Eso representaba el talento. Ahora, cuando aquí nos menciona la palabra talentos, no está hablando de capacidades o de habilidades que la persona o que las personas pueden tener o pueden recibir en su vida. Eso lo conocemos como talento, pero en este caso de la parábola, en este ejemplo que el Señor nos está dando, pues nos está diciendo, nos está hablando es de un valor monetario, de un recurso monetario, de un capital. Entonces miremos, a uno le da 5 talentos, a otro le da, y dice el versículo 15, que a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y dice a cada uno conforme a su capacidad. O sea, cada cual recibe su herencia, recibe su delegación de acuerdo a la capacidad que tenga. Dios conoce la capacidad que tenemos. Dios sabe cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras capacidades. No da más ni menos. Entonces, unos han recibido más, otros han recibido un poco menos. Cada uno de acuerdo a su capacidad. Y dice en el versículo 15 al final, y luego se fue lejos. Y miremos aquí la historia. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, duplicó su, su capital. Una vez más tenemos que recalcar, no nos dice el tiempo, el tiempo, el tiempo que estuvo, que se estuvo manejando aquí. No nos dice. Pero dice que el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el versículo 18, que es clave, dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y dice el verso 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Recordemos que esta parábola nos está ilustrando, nos está diciendo que el hombre, ese hombre que es inmensamente rico y da los talentos, es el Señor, que yéndose lejos, pero dice el verso 19, después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con,
con sus siervos. Mire que esto es interesante. Y esto nos habla, una vez más, siguiendo con la idea que viene de la primera parte del capítulo 25. La primera parte nos hablaba del esposo que se tarda en volver, pero de un momento a otro viene. Aquí nos está hablando del rey, de un hombre de poder, que de un momento a otro viene a arreglar cuentas con sus siervos. Ahora pensemos en esto y mire esto. Él no les dijo, me voy a ir tanto tiempo y voy a volver en tal fecha. Él no dijo eso. Simplemente él les dijo, me voy, aquí están los talentos, adiós. Yo voy a volver. Pero ya está. Dejó abierta la discusión ahí. Pero él no dijo cuándo. Simplemente un día el Señor volvió. O sea que los siervos debían de estar atentos y debían estar vigilantes y debían estar pendientes de que en algún momento indeterminado ese Señor, el Señor, iba a volver, iba a regresar. O sea, Él no les dio una fecha exacta. Vengo tal día y tal hora. No. O sea que ellos tenían claro y sabían que a cualquier momento, a la hora que ellos menos esperaban, el Señor iba a volver. Podía ser el siguiente día, podía ser dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año o dentro de 10. No lo sabemos. Esos siervos no tenían forma de saberlo. Y eso también nos deja a nosotros el mensaje. Muy importante. Sabemos que el Señor va a volver. No sabemos cuándo. La Biblia es clara. El día y la hora nadie la sabe. Ni aun los ángeles que están en los cielos. No sabemos en qué momento el Señor va a venir. Y cuando el Señor venga, va a venir a pedir cuentas. Cada uno de nosotros recibió un talento, recibió talentos, recibió una, una herencia. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? Con eso que el Señor nos dio, con esa herencia que el Señor nos dejó. Ahora, ese es otro punto que también aparece aquí. Mire, el Señor no les regaló los talentos a estos hombres, a estos siervos. El Señor aquí no dice, el hombre no dice, mire, les regalo esto. No, 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 no. Simplemente Él depositó estos talentos en sus manos y les dijo, yo voy a volver. Mire que esto es importante. Y ellos sabían y tenían claro que esos talentos no eran de ellos. Entonces miremos, cuando el Señor volvió y arregló cuentas, ellos vienen y presentan y le dice el de los 5 talentos, 5 talentos me diste, aquí está, gané otros 5 para ti. O sea, se le duplicó esa inversión. Mire que aquí no estamos hablando de que ese siervo se enriqueció y entonces él estaba buscando multiplicar los talentos por una paga. No, nada de eso. Nada de eso. Simplemente él sabía que él debía administrar bien ese dinero o esos recursos que le dio su jefe, su patrón. Y mire lo que dice. Dice que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y mire la palabra, y su señor le dijo, y yo quiero aquí hacer hincapié en algo también bien especial, su señor. Mire, estamos hablando de que este hombre que se fue y volvió representa a Cristo. Y Cristo tiene señorío sobre nuestras vidas. Ahora, la pregunta que yo le invito a que usted se haga es, ¿Yeshua es el Señor de su vida? ¿El Mesías, Yeshua, es el Señor de su vida? ¿De verdad usted está esperando a que venga su Señor? Mire, aquí está una enseñanza
de grande valor para nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que esperar a Cristo que venga y tome el señorío. Y entonces dice aquí, y su Señor le dijo, mire, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire que a mí me llama la atención esto, sobre poco has sido fiel. 5 talentos, cada talento eran 34, 34 kilos de plata. Eso estamos hablando, ¿verdad? Eso es mucho dinero. Estamos hablando de que este hombre consiguió 10 talentos, o sea, 5 más. Invirtió el capital y duplicó ese capital que tenía. Y viene y se presenta. Ahora, este hombre hubiera podido decir, Señor, mire, usted me dio 5 talentos, pero yo le devuelvo 3. Y los otros 2, pues, a mi bolsillo. No. Estos hombres, el primero y el segundo, no robaron nada, porque sabían que este dinero, este recurso, le pertenecía ¿a quién? Al Señor. Entonces miremos, ¿cuál es la respuesta del Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que es fiel en lo muy poco, recibe lo mucho. Recuerde que nuestro interés no es o no debe ser hacernos tesoros en la tierra, que fue la misma enseñanza que el Señor le hizo a sus discípulos desde el principio. No se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en el cielo, porque esos tesoros celestiales son los más importantes. Los tesoros de la tierra se acaban, el dinero se devalúa, las propiedades se deprecian, todo se acaba, todo se desgasta. Y cuando usted y yo nos morimos, que será, llegará algún momento en que nos vamos a morir, pues nada nos llevamos. Mire, les doy un ejemplo de la vida. Los faraones, estos altos reyes egipcios, ellos tenían la creencia de que iban a otra vida. Entonces los enterraban con sus riquezas, con su oro, con sus lujos, con sus joyas, con todo eso. Pero ¿y qué pasó? Después de muchos años, ¿sabe qué sucedió? Que vinieron muchos asaltantes de tumbas, saqueadores, a sacar eso. ¿Para quién es toda esa riqueza? ¿Para quién es toda herencia? Toda esa, ah, todo ese dinero. Uno se muere y nada se lleva. Esa es la realidad de la vida. Entonces, ¿cuál es el consejo del Señor? Hágase tesoros en los cielos y sea fiel. Porque esa es una de las enseñanzas que el Señor aquí nos está dejando. Como siervos, aprendamos a ser fieles en lo poco. Mire, muchas veces el hombre, el ser humano tiene el feo o la fea manía de quejarse por todas las cosas. Mire, esto es una manía que tienen muchos. Tienen trabajo y ay, este trabajo, qué pereza. Si yo tuviera otro, pero ¿por qué me tocó esta vida a mí? ¿Pero por qué esto? Mire, no se queje. Si usted tiene un trabajo, por humilde que sea, si usted tiene un sueldo, por poco que sea, dele gracias a Dios y sea fiel. Aprenda a ser fiel, aprenda a ser agradecido, que el Señor en su momento lo llevará, le elevará su sueldo, le elevará o lo llevará a otro trabajo. Pero aprenda a ser fiel con lo poco y agradecido. No sea malagradecido. Mire, aquí tenemos 2 ejemplos, 2 hombres que recibieron, según lo que nos dice el Señor, poco. Pero el Señor le dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego dice, entra en el gozo de tu Señor. Y luego viene el otro, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste.
Aquí tienes, dice, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire, tanto el que recibió 5 como el que recibió 2. Pensemos en el que recibió 2. No se quejó, no tuvo envidia. A lo mejor este hombre hubiera podido decir, pero ¿por qué a este le diste 5 y por qué a mí 2? Si yo llevo aquí tanto tiempo, etcétera, etcétera. Este hombre no se quejó, simplemente fue fiel. Y el Señor alabó eso. Mire, va a llegar un momento, que está muy cerca además, en que el Señor Jesucristo va a volver y va a venir a ajustar cuentas, a pedirnos cuenta, a nosotros, a usted y a mí. Va a estar cara a cara frente a nosotros. Mire, esto es algo importante que usted y yo tenemos que saber. Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te di? Mire lo que dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Mira la respuesta del uno y la respuesta del Señor. Y aquí nos encontramos una realidad de muchos, que muchos viven, y es la pereza. Mire, en los 2 anteriores sabían que no tenían mucho tiempo e hicieron lo que tenían que hacer. Pero en este caso, el tercer hombre, nos encontramos una actitud, una muy fea actitud, que carcome el corazón de muchas personas. Y es que muchas personas no alcanzan o no llegan a niveles más altos por pereza. Mire, si usted y yo leemos el libro de Proverbios, que le invito a que busque aquí en este canal la lista de reproducción del libro de Proverbios, es muy interesante porque el libro de Proverbios nos habla de las actitudes que nosotros debemos tener en el corazón. Y aquí hay un versículo que me llama la atención en Proverbios 13, versículo 4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Mire este versículo, Proverbios 13, 4. Le invito a que lo tenga en cuenta. El alma del perezoso desea y nada alcanza. La pereza es una actitud fea que carcome la bendición, se come la bendición y, y corta la prosperidad y la abundancia. ¿Por qué este hombre no ganó otro talento? Por perezoso, simplemente. Entonces miremos esta enseñanza que nos está dejando esta, esta, esta parábola en el día de hoy. Dice el versículo 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y mira lo que dice el 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, en conclusión de este pasaje, como siervos, el Señor nos está hablando como siervos, como sus siervos. Y este es otro nivel dentro de la vida cristiana. Miren, no, el Señor no le está hablando a simples simpatizantes. El Señor no le está hablando a personas que de vez en cuando van a la iglesia y oyen la palabra de Dios. El Señor nos está viendo a nosotros como siervos. Y este mensaje es para el siervo, para aquel que ha decidido servirle al Señor. Ahora, ¿cuál es la actitud con la que le estamos sirviendo? Ahora, y aquí está hablando de dinero y está hablando de recursos.
La pregunta que aquí nos hacemos es, ¿qué tanto estamos nosotros invirtiendo para el reino de Dios? Porque es que ahí es donde radica la enseñanza de esta parábola. Aquí hubo unos hombres que ganaron para el reino de Dios. No ganaron para ellos. No ganaron dinero para su propio lucro. No nos deja aquí ver esto en la palabra. Personas que levantaron recursos para el reino de Dios. ¿Qué tanto está usted invirtiendo en hacer crecer el reino de Dios? Mire, el Señor a cada uno nos dio, ahora sí podemos utilizar el otro término de talento, el otro significado. Cada uno de nosotros, Dios nos dio una riqueza, una habilidad. ¿Qué tanto estamos nosotros invirtiendo y multiplicando esa habilidad que el Señor nos dio para el reino? Porque ese es el sentido de lo que estamos hablando aquí. Si usted sabe cantar, si usted sabe escribir, si usted tiene la capacidad de la oratoria, si Dios le dio el talento de evangelizar, si Dios le dio el talento de enseñar, de predicar, multiplique su talento, pero para el reino, para ampliar y para enriquecer el reino de Dios. De eso es que se trata. No lo entierre. No entierre su talento. Al que enterró su talento, el Señor, ¿cómo lo llamó? Siervo inútil. Entonces yo creo, mis hijos, que es hora de despertar. El Señor no tarda en volver. Y cuando venga, Él va a pedir cuentas y tendremos que rendirle cuentas al Señor. El Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con esa habilidad que yo te di? Y esa es la pregunta que yo le invito a que usted hoy se haga. ¿Qué estoy haciendo para el reino? ¿Qué estamos haciendo para el reino? Recuerde, el Señor volverá. Y eso es de lo que nos viene hablando estas parábolas, recalcándonos la importancia de entender que el Señor va a volver. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por hablar a nuestros corazones, por hablar a nuestras vidas. Padre, y sobre todo por comunicarnos tu inmenso amor, tu bondad, tu fidelidad, tus grandes misericordias sobre nosotros, Señor, sobre todo nuestro ser. En esta mañana, Señor, nos acercamos a ti nuestras vidas, acercamos a ti nuestros corazones, acercamos a ti, Señor, todo nuestro ser. Reconocemos que tú eres santo, que tú eres Dios, que tú eres poderoso, que no hay nadie como tú, Señor. Padre, gracias por los talentos, por los recursos, por las habilidades que tú mismo en tu gracia y en tu misericordia nos diste a cada uno. Padre, porque tú sabes y conoces las capacidades que tenemos. Ayúdanos, Padre, a multiplicar y a duplicar, Señor, esos talentos y esas habilidades para enriquecer tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes, a ser buenos siervos, a ser siervos obedientes, siervos recursivos, siervos honrados, fieles, Señor, sin, sin malos pensamientos y sin pecado en nuestro corazón, sin malicia en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas diligentes que tú quieres que nosotros seamos. Padre, yo te pido que erradiques de nosotros, que nos ayudes a ser libres de toda negligencia, de toda pereza, de toda desidia, de todo orgullo, del luchar por nuestros propios intereses, del egoísmo, Señor. Padre,
Lo único que anhela nuestro corazón es escuchar esas palabras. Cuando llegue el momento que nos digas, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, es nuestro anhelo más grande, Señor, es escuchar esa palabra. Padre, y no entrar en el lloro y el crujir de dientes. No queremos ser siervos inútiles. Te pedimos perdón, Señor. En este día, Señor, también te pedimos perdón, porque a lo mejor como siervos hemos sido como ese siervo inútil, perezoso, negligente, lleno de desidia, de desinterés, y que a lo mejor hemos enterrado el talento que tú nos has dado, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esos siervos fieles, esos siervos que trabajan para tu obra, esos siervos que anhelan tu venida y que están alertas a ver todas las señales y todo lo que está sucediendo, Señor, que nos ayudan a ver y entender que tu venida está cerca. Padre Santo, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y ayúdanos, Señor, a ser fieles y a estar velando y orando, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.